Viejo es el viento y todavía sopla. Charly García regresaba de Nueva York de grabar su video Funky con el productor Alejandro Pels. Ya había estado en esa ciudad en 1988 en los estudios Electric Lady, terminando su quinto álbum de estudio Cómo conseguir chicas, lanzado en febrero de 1989. El siguiente diálogo que voy a reproducir fue producto de un encuentro que tuvo con el periodista Guillermo Alerant para el suplemento Espectáculos del diario Clarín. Todo lo que sigue a continuación fue publicado el domingo 1 de octubre de 1989. Esta entrevista se realizó con motivo de la presentación de Cómo conseguir chicas en el Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. Shows que tuvieron lugar los días 13, 14 y 15 de octubre de ese año. Charly, en ese viaje, pudo ver a los Rolling Stones en uno de los conciertos de su gira Urban Jungle Tour, con la cual presentaban su entonces 19º registro de estudio de nombre Steel Wheels. Así lo recordó. Ver a Bill Wyman ahí arriba, que tiene 53 años, me dio esperanza. El rock ya no es una cuestión de edad. Los que están haciendo el mejor rock últimamente no son los chicos. Yo estuve con Keith Richards. Lo ves de cerca y está todo arrugado, destruido. Pero se calza una guitarra encima y se transforma en otra cosa. Yo tengo 37 años. Soy de la generación de los principios del rock y me siento cada vez con más polenta. Los pibes somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Morirnos? El rock recién tiene 30 años. ¿Por qué se tiene que morir? Ya antes del punk, Pete Townshend decía que se quería morir antes de llegar a los 40. Ok, yo también, pero los 40 es una edad mental. Yo estoy empezando a entender eso. Me quiero morir antes de llegar a ser viejo. Pero viejo no es edad. Viejo es una cuestión de la cabeza. Porque vos lo ves a Mick Jagger sobre el escenario y a más de un pibe le gustaría ser así. Es todo lo contrario de la decadencia. El problema es que acá, como en todas partes, hay muchos tipos que llegados a una edad dicen: no, déjame, pibe, el rock no, yo ahora toco jazz. Y después, ante la falta de divisas, salen de nuevo a tocar rock. Pero si ya te la perdiste, es difícil volver a engancharla. La tenés que vivir. Y no es un problema de estilo. Peter Gabriel es rock, aunque toque cosas étnicas o lo que sea. Como artista, va para arriba. ¿Por qué se supone que un pintor tendría que pintar cada vez peor? Es al revés. Uno se vuelve más viejo y es mejor. Cuando se asocia el rock a lo joven, no se tiene que olvidar que la filosofía del rock la inventaron Mick Jagger, John Lennon y todos estos tipos. Y para pasarles por encima, por lo menos hay que demostrar que se es mejor, o que ellos han perdido vigencia, porque en el fondo todo el mundo lo sigue copiando. En fin, viejo es el viento y todavía sopla.